¿Alguna vez has sentido que, aunque oras, lees la Biblia y buscas a Dios, su presencia parece más distante cada día? Esa sensación de vacío, de que tu corazón clama pero no encuentra respuesta inmediata, puede ser una de las experiencias más duras para un hijo de Dios. La realidad es que Dios nunca abandona a los suyos, pero muchas veces somos nosotros quienes, sin darnos cuenta, levantamos barreras espirituales que nos alejan de su luz. No se trata solo de pecados evidentes, sino también de pequeñas actitudes, hábitos o decisiones que parecen inofensivos, pero que poco a poco enfrían nuestro espíritu y nos apartan de su voluntad. Hoy quiero revelarte 7 cosas que pueden estar alejando a Dios de tu vida. Al conocerlas, podrás identificarlas, renunciar a ellas y abrir nuevamente la puerta para que la presencia del Señor habite con poder en tu corazón. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que declares tu fe en los comentarios escribiendo: Jesús está conmigo. Porque cuando lo proclamas con tus labios y lo crees en tu corazón, el enemigo no tiene poder para robarte esa verdad. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede transformar tu relación con Dios. La primera cosa que puede estar alejando a Dios de tu vida es el orgullo del corazón. Ese sentimiento sutil que nos hace pensar que podemos solos, que no necesitamos tanto de Dios o que nuestras fuerzas son suficientes para enfrentar lo que venga. El orgullo es traicionero, porque casi nunca se muestra de manera evidente. A veces aparece en frases pequeñas como: yo controlo mi vida. No necesito ayuda. Puedo vencer esta tentación sin orar. Y sin darnos cuenta, empezamos a caminar con un corazón endurecido, confiando más en nuestra capacidad que en el poder de Dios. La Biblia dice claramente que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Te das cuenta? No es que Dios no quiera estar contigo, es que el orgullo cierra la puerta para que su gracia fluya. El orgullo también nos aleja cuando creemos que nuestras obras son suficientes. Pensar que por ir a la iglesia, por servir, o por hacer cosas buenas tenemos a Dios asegurado, es un error. Él no busca manos ocupadas en aparentar, sino corazones rendidos en obediencia. Y lo más peligroso es que el orgullo nos hace insensibles. Nos vuelve sordos a la voz del Espíritu Santo. Cuando creemos que lo sabemos todo, dejamos de escuchar. Cuando creemos que lo tenemos todo bajo control, dejamos de depender de Dios. Si hoy sientes que has perdido sensibilidad en tu vida espiritual, examina tu corazón. Quizás el orgullo se ha infiltrado en silencio. La buena noticia es que Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Si reconoces tu necesidad, su presencia volverá a inundar tu vida. El orgullo no siempre se nota en palabras grandes o en actitudes altivas. Muchas veces se esconde en lo cotidiano. Por ejemplo, cuando atraviesas un problema y lo primero que haces es pensar en cómo resolverlo con tus fuerzas, en lugar de arrodillarte a orar, ahí hay orgullo. Cuando dejas de pedir consejo porque crees que nadie entiende tu situación, ahí también hay orgullo. Incluso cuando escuchas un mensaje en la iglesia y piensas, esto no es para mí, esto es para fulano, sin darte cuenta, el orgullo ha cerrado tu corazón. El enemigo usa esa semilla para apartarte de la corrección que Dios quiere traer a tu vida. ¿Sabes qué es lo más peligroso? Que el orgullo puede disfrazarse de espiritualidad. Personas que oran, que leen la Biblia, que sirven en ministerios, pero en el fondo, lo hacen para demostrar que son mejores cristianos que otros. Eso también es orgullo, y esa actitud hiere a Dios, porque convierte lo santo en apariencia. La palabra dice que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El camino hacia la presencia de Dios siempre es el de la humildad. No importa cuántos logros tengas, ni cuánto sepas, ni cuán fuerte te sientas, siempre necesitas a Dios en cada área de tu vida. Si hoy reconoces que el orgullo ha estado cerrando la puerta de tu corazón, da un paso sencillo, dile al Señor con honestidad: Padre, sin ti no puedo, sin ti nada soy. Esa confesión rompe las cadenas del orgullo y abre el camino para que su gracia fluya de nuevo. Nunca olvides esto: el orgullo levanta muros, pero la humildad abre cielos. El orgullo no solo nos aleja de Dios, también abre puertas a muchas otras caídas. Cuando una persona empieza a creer que puede sola, poco a poco deja de orar con sinceridad.
Sus oraciones se vuelven superficiales, repetitivas, casi automáticas, porque en el fondo ya no depende del Señor, sino de su propia fuerza. Cuando el orgullo domina, también nos volvemos más críticos. Comenzamos a señalar los errores de otros, olvidando los nuestros. Y ahí el corazón se llena de juicio en lugar de compasión. ¿No es eso lo que vemos muchas veces en algunos cristianos? Personas que parecen tener todo bajo control, pero que en lo secreto han dejado de rendir su vida a Dios. El problema del orgullo es que es silencioso. No avisa. Se va metiendo de a poco hasta que, sin darte cuenta, endurece tu corazón. Y cuando tu corazón se endurece, ya no hay sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Puedes estar en medio de la iglesia, rodeado de alabanzas, pero sentirte vacío porque el orgullo apagó tu espíritu. Pero quiero que escuches esta esperanza. No importa cuánto orgullo haya levantado muros entre tú y Dios, siempre hay una salida. Y esa salida se llama humildad. Cuando reconoces tu debilidad, cuando admites que no puedes solo, cuando vuelves a decir Señor, te necesito, algo se rompe en el mundo espiritual. El cielo se abre y la gracia de Dios desciende con poder sobre ti. La Biblia nos recuerda que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esa palabra resiste es fuerte, significa que Dios mismo se pone en contra del orgullo. Imagínate eso, puedes luchar contra el mundo, contra el enemigo, contra tentaciones, pero si luchas con orgullo, incluso Dios mismo se convierte en tu resistencia. Por eso, la humildad no es debilidad, es fortaleza. Porque cuando te humillas, no dependes de ti, sino del Todopoderoso. Y ahí es cuando tu vida empieza a alinearse otra vez con su voluntad. Hoy es un buen momento para examinar tu corazón. Pregúntate, ¿hay áreas de mi vida donde me he creído suficiente sin Dios? Si es así, ríndelas ahora mismo en oración. El Señor está esperando un corazón quebrantado para llenarlo de su presencia. Recuerda esto, el orgullo te vacía de Dios, pero la humildad te llena de Él. La segunda cosa que aleja a Dios de tu vida es la falta de perdón. El rencor, el resentimiento y la amargura son como cadenas invisibles que no solo atan tu corazón, sino que también bloquean la obra de Dios en tu vida. Muchas veces pensamos, yo sí puedo amar a Dios, aunque no perdone a esa persona. Pero la verdad es que la palabra enseña lo contrario. ¿Cómo podremos amar a Dios, a quien no vemos, si no podemos amar a nuestro hermano, a quien sí vemos? El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y es precisamente esa decisión la que abre o cierra la puerta a la presencia de Dios. Cuando guardamos odio o resentimiento, nuestro corazón se contamina. La oración pierde poder porque está manchada con amargura y nuestro espíritu se debilita. Piensa en esto, cada vez que eliges no perdonar, levantas un muro. No solo contra la persona que te hirió, sino también contra ti mismo, porque la falta de perdón te roba la paz, te roba el gozo, y te hace revivir una y otra vez la herida que tanto te dolió. Y mientras sigues atrapado en ese ciclo, tu corazón se endurece y se aleja de la ternura de Dios. La Biblia es clara, si no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. No es una opción, es un mandato. El perdón es la llave que abre la puerta de la misericordia de Dios hacia nosotros. Quizás digas, pero no sabes lo que me hicieron, fue demasiado doloroso. Sí, es verdad. Hay heridas profundas, traiciones que dejan cicatrices. Pero perdonar no significa justificar lo que pasó, ni minimizar tu dolor. Significa entregar esa herida en las manos de Dios para que Él sea el juez, para que Él sane y para que tú puedas ser libre. Porque eso es el perdón, libertad. No es tanto para la otra persona, es para ti. Es para que tu corazón se libere del peso que lo oprime y vuelva a estar en paz con Dios. Si guardas rencor, cierras la puerta al Espíritu Santo. Pero si decides perdonar, aunque te cueste lágrimas, esa decisión abre los cielos y permite que la gracia de Dios descienda sobre ti con poder. El ejemplo más claro que tenemos sobre el perdón es Jesús mismo. Cuando estaba en la cruz, humillado, herido y traicionado, pronunció unas palabras que deberían estremecernos cada vez que las recordamos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si alguien tenía derecho a guardar rencor, era él. Fue acusado injustamente,
golpeado sin piedad y crucificado siendo inocente. Y aún así, eligió perdonar. ¿Por qué? Porque entendía que el perdón es la llave que abre el corazón de Dios y cierra las puertas al enemigo. La falta de perdón, en cambio, funciona como una prisión espiritual. Cada vez que recuerdas lo que te hicieron y lo guardas en tu corazón, es como si dieras una vuelta más a la llave de esa celda. Y lo más duro es que el único que se queda atrapado eres tú. Hay personas que llevan años con cadenas de rencor, que no logran avanzar en su vida espiritual porque aún arrastran heridas del pasado. Quizás una traición de un amigo, una palabra dura de un familiar, un abandono, una injusticia. Y lo que comenzó como un dolor legítimo se convirtió en un muro que te separa de la paz de Dios. Pero quiero que entiendas esto, perdonar no es olvidar, es soltar. Es decirle al Señor, yo no puedo con este peso, pero lo pongo en tus manos. Cuando haces eso, el poder de Dios entra en tu corazón, sana lo que estaba roto y restaura tu paz. No es casualidad que Jesús enseñara a orar diciendo, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es un círculo espiritual, si no perdonamos, detenemos el flujo de su perdón hacia nosotros. Si hoy reconoces que hay alguien a quien todavía no has perdonado, no lo postergues más. Tu vida espiritual, tu paz y tu comunión con Dios dependen de ello. Da ese paso y dile al Señor. Decido perdonar, aunque me duela. Te entrego esta herida, porque quiero ser libre. Recuerda, guardar rencor es beber veneno esperando que el otro muera. El perdón, en cambio, es soltar el veneno y recibir la vida de Dios en tu interior. La tercera cosa que puede estar alejando a Dios de tu vida es el amor al mundo y a sus placeres. La Biblia nos dice claramente, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estas palabras son fuertes, pero nos muestran una verdad que a veces pasamos por alto, no podemos servir a dos señores. Cuando tu corazón se aferra demasiado a lo material, cuando tu felicidad depende más de lo que tienes que de lo que eres en Dios, estás dejando que el mundo ocupe el lugar que solo le pertenece al Señor. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu vida espiritual comienza a enfriarse. El amor al mundo no significa solo lujos o riquezas. Puede manifestarse en muchas formas. Buscar constantemente la aprobación de los demás en lugar de la aprobación de Dios. Poner tu seguridad en el dinero, en el trabajo o en una relación, en lugar de confiar en el Señor. Vivir obsesionado por la apariencia, la fama, las redes sociales, la comparación constante. Cada vez que priorizas lo temporal sobre lo eterno, cada vez que lo material pesa más que lo espiritual, un muro invisible se levanta entre tú y Dios. El mundo promete placer, pero siempre cobra un precio alto, tu paz, tu tiempo, tu relación con Dios. Al inicio parece atractivo, pero al final deja vacío y esclavitud. En cambio, cuando decides buscar primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Dios no se opone a que tengas cosas, lo que Él no quiere es que esas cosas te tengan a ti. El peligro está en cuando lo terrenal ocupa el trono de tu corazón. Porque solo hay espacio para un rey, y si es el mundo quien reina, entonces Dios se hace a un lado. Por eso es tan importante examinar nuestro corazón y preguntarnos: ¿qué estoy amando más que a Dios? ¿En qué estoy invirtiendo mis fuerzas, mi mente y mi corazón? El Señor quiere ser el centro de tu vida. Y cuando lo es, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Un claro ejemplo en la Biblia es el del joven rico. Se acercó a Jesús con un corazón aparentemente sincero, preguntando qué debía hacer para heredar la vida eterna. Había cumplido con los mandamientos, era alguien correcto delante de la sociedad. Pero cuando el Señor le pidió que dejara sus riquezas y lo siguiera, se entristeció y se fue. ¿Por qué? Porque su corazón estaba más aferrado al dinero que al mismo Dios. Ese pasaje nos revela una verdad incómoda: no importa cuántas obras hagamos, si hay algo en nuestra vida que amamos más que a Cristo, eso se convierte en un ídolo que nos separa de su presencia. El amor al mundo también puede verse en lo que ocupa nuestros pensamientos. Si lo primero que piensas al despertar no es en Dios, sino en cómo ganar más, tener más o aparentar más, quizá el mundo ha tomado demasiado lugar en tu corazón.
Si pasas más tiempo buscando entretenimiento, distracciones o reconocimiento que buscando la presencia de Dios, poco a poco tu espíritu se va debilitando. Y lo más peligroso es que el amor al mundo nunca se sacia. Siempre querrás más, siempre sentirás que falta algo, porque lo material no puede llenar el vacío eterno que solo Dios puede ocupar. Jesús fue claro: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? El mundo ofrece brillo momentáneo, pero Cristo ofrece vida eterna. La manera de vencer esta trampa es sencilla, pero requiere decisión: poner a Dios en primer lugar en todo. No significa que dejes tu trabajo, tu familia o tus sueños, sino que todo eso lo vivas bajo su voluntad. Cuando entiendes que nada en este mundo se compara a la gloria de estar en su presencia, tu corazón se libera del apego a lo terrenal. Recuerda, el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La cuarta cosa que puede estar alejando a Dios de tu vida es la tibieza espiritual. Jesús fue muy claro en el libro de Apocalipsis cuando habló a la iglesia de la Odisea. Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras duras, ¿verdad? Pero revelan la seriedad del asunto. Dios no quiere hijos a medias, creyentes que lo buscan solo cuando lo necesitan, o que viven con un pie en el mundo y otro en la fe. La tibieza espiritual es peligrosa porque es silenciosa. No llega de un día para otro, sino poco a poco. Empiezas dejando de orar un día porque estabas cansado. Luego dejas de leer la Biblia porque no tienes tiempo. Después la adoración se vuelve rutinaria, vas a la iglesia solo por costumbre, y tu corazón ya no se estremece en la presencia de Dios. Hasta que un día te das cuenta de que tu fuego se apagó. Y lo triste es que muchas veces ni siquiera lo notas, porque externamente sigues siendo cristiano, pero dentro de ti el altar está vacío. La tibieza también se manifiesta cuando vivimos con doble vida: hablamos de Dios, pero nuestras acciones no reflejan su carácter. Decimos que confiamos en Él, pero a la hora de tomar decisiones importantes lo dejamos de lado. Esa incoherencia apaga el espíritu en nosotros. Lo más grave de la tibieza es que nos conforma. Nos hace creer que estamos bien, cuando en realidad estamos lejos del plan de Dios. Y esa indiferencia espiritual abre la puerta para que el enemigo siembre dudas, miedos y tentaciones. Pero escucha esta verdad: Dios no quiere hijos perfectos, quiere hijos encendidos. Él busca corazones que lo amen con pasión, que lo busquen de día y de noche, que lo pongan en primer lugar sobre todo lo demás. La tibieza aleja a Dios porque lo que Él anhela es intimidad, no apariencias. Si hoy reconoces que tu fuego se ha apagado, no es tarde. El Señor te dice: vuélvete a mí, y yo me volveré a ti. La solución a la tibieza no es la culpa, sino el arrepentimiento y el volver a encender la llama en tu altar. Ora, adora, busca de su palabra y, sobre todo, entrégale otra vez tu corazón completo. Recuerda esto: Dios no quiere la mitad de ti, quiere todo tu corazón. La tibieza espiritual es uno de los engaños más peligrosos del enemigo, porque adormece el corazón. Cuando caemos en pecados, al menos sentimos culpa y el Espíritu Santo nos redarguye para arrepentirnos. Pero la tibieza es distinta, nos hace creer que todo está bien aunque en lo profundo estemos lejos de Dios. Es como una enfermedad silenciosa que avanza sin dolor aparente, pero poco a poco destruye la vida espiritual. Un ejemplo de esto es Sansón. Tenía un llamado, una unción poderosa y había sido apartado desde antes de nacer. Pero poco a poco empezó a descuidar su vida espiritual, a jugar con el pecado, a pensar que siempre tendría la misma fuerza sin importar lo que hiciera. Y llegó un día en el que la Biblia dice algo estremecedor: Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Eso es lo que produce la tibieza, una desconexión progresiva con Dios, hasta que un día ni siquiera percibimos su presencia. Seguimos viviendo como si nada, pero ya no somos los mismos. La tibieza también se refleja en los corazones que se conforman con lo superficial. Personas que escuchan la palabra, pero no la ponen en práctica. Cristianos que cantan alabanzas, pero no las viven en su vida diaria. Creyentes que oran solo cuando necesitan un milagro, pero no buscan a Dios por amor, sino por interés. Jesús no quiere una fe de emergencia. Él desea una relación constante, íntima, apasionada. Por eso dijo:
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No con la mitad, no a ratos, no cuando nos conviene. La solución a la tibieza no es hacer más cosas, sino volver al primer amor. ¿Recuerdas cuando sentías hambre insaciable de Dios? Cuando llorabas en su presencia, cuando cada versículo de la Biblia parecía escrito directamente para ti, cuando no te importaba cuánto tiempo pasaba porque querías estar con Él. Ese fuego aún puede volver, si lo buscas con todo tu corazón. Apocalipsis también nos da la clave: sé, pues, celoso y arrepiéntete. El camino es sencillo: reconocer la tibieza, arrepentirse y buscar otra vez el fuego del Espíritu Santo. Recuerda esto: la tibieza no se combate con indiferencia, sino con pasión renovada. Si te acercas de nuevo con sinceridad, Dios encenderá otra vez la llama en tu interior. La quinta cosa que puede estar alejando a Dios de tu vida es la desobediencia a su palabra. El Señor no busca simplemente creyentes que lo escuchen, sino hijos que le obedezcan. Jesús dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos. Eso significa que el amor a Dios no se demuestra solo con palabras bonitas o con cantos de adoración, sino con una vida de obediencia diaria. La desobediencia puede ser abierta, como cuando alguien decide conscientemente vivir en pecado. Pero muchas veces es más sutil. Puede verse en cosas pequeñas, como ignorar lo que Dios te está pidiendo, posponer una decisión que sabes que debes tomar, o justificar conductas que claramente sabes que no agradan al Señor. Cada acto de desobediencia abre una grieta en tu relación con Dios. Y cuanto más grande se hace esa grieta, más difícil se vuelve escuchar su voz y sentir su presencia. La desobediencia enfría el espíritu y alimenta la carne. Un ejemplo claro en la Biblia es el rey Saúl. Dios le dio instrucciones específicas, pero él las desobedeció parcialmente y luego trató de justificarse. Samuel le dijo unas palabras que deberían resonar siempre en nuestro corazón: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Esto nos enseña que podemos cantar, ofrendar, servir, hacer muchas cosas en apariencia para Dios, pero si no obedecemos su voz, todo lo demás pierde valor. La obediencia es la verdadera muestra de fe y amor. La desobediencia también puede ser selectiva: obedecemos lo que nos conviene y dejamos de lado lo que nos incomoda. Pero el llamado del Señor no es a medias, es rendición total. Dios quiere todo tu corazón, no solo una parte. Si has sentido que Dios te habla, pero lo has ignorado, si sabes que hay algo que debes cambiar y no lo has hecho, ese puede ser el muro que te está alejando de su presencia. La buena noticia es que la obediencia siempre abre el cielo sobre tu vida. Cuando eliges obedecer, aunque cueste, aunque duela, aunque no entiendas del todo, la bendición y la presencia de Dios se derraman de manera sobrenatural. La desobediencia no siempre es rebelión abierta, muchas veces se disfraza de excusas. Cuando sabes que Dios te está llamando a perdonar, pero respondes: más adelante, todavía no estoy listo. Cuando escuchas la voz del Espíritu diciendo que dejes un hábito que te daña, y contestas: no es tan grave, yo lo controlo. Cuando lees un mandamiento claro en la palabra, pero lo justificas pensando: Dios entiende mi situación. Ese más adelante, ese no es tan grave, son semillas de desobediencia que van creciendo hasta alejarte del plan de Dios. La desobediencia trae consecuencias espirituales serias. 1. Enfriamiento del corazón: cada vez es más difícil orar, adorar o leer la palabra. 2. Distancia de la voz de Dios: el Espíritu Santo habla menos cuando no le obedecemos. 3. Puertas abiertas al enemigo: la desobediencia nos saca de la cobertura de Dios y nos hace vulnerables. Pensemos en otro ejemplo bíblico: el pueblo de Israel en el desierto. Dios les había prometido una tierra de abundancia, pero su desobediencia, su murmuración y su incredulidad los hicieron vagar 40 años sin entrar en la promesa. La desobediencia puede retrasar o incluso impedir que alcances lo que Dios ya tenía preparado para ti. Hoy en día la desobediencia se refleja en cosas simples, como vivir con doble moral, levantar las manos en la iglesia, pero vivir de otra manera en lo secreto. O servir en algún ministerio, pero ignorar la voz de Dios en decisiones personales. El camino de regreso es claro: arrepentimiento y obediencia inmediata. La obediencia no se posterga.
Cada vez que pospones lo que Dios te pide, el corazón se endurece un poco más. Pero cuando das un paso de obediencia, aunque sea pequeño, ese paso abre la puerta para que el Espíritu Santo obre con poder en tu vida. Dios no busca perfección, busca disposición. Un hijo que diga, Señor, no entiendo todo, pero confío en ti y decido obedecer. Ese corazón es el que atrae la presencia del Padre. La sexta cosa que puede estar alejando a Dios de tu vida es el pecado oculto. Ese pecado que guardas en silencio, que nadie más sabe, que justificas diciendo, es algo pequeño, no afecta a nadie. Puede ser una mentira repetida, un hábito secreto, un pensamiento al que vuelves constantemente, o una práctica que haces a escondidas. A los ojos humanos quizás pase desapercibido, pero a los ojos de Dios está ahí, levantando una barrera entre Él y tu corazón. La Biblia es clara, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No se trata de que Dios te abandone, sino de que el pecado actúa como un muro que bloquea tu comunión con Él. Mientras más tiempo lo ocultes, más fuerte se hace ese muro. El pecado oculto no solo daña tu relación con Dios, también afecta tu interior. Vives con culpa, con temor de ser descubierto, con esa sensación constante de carga en el corazón. El enemigo aprovecha ese secreto para acusarte, para hacerte sentir indigno, y poco a poco tu fe se apaga. Un ejemplo bíblico fuerte es el del rey David. Él intentó ocultar su pecado con Betsabé, incluso planeó la muerte de Urías para que nadie descubriera la verdad. Pero mientras callaba, su alma se consumía. En el Salmo 32 confesó, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Fue solo cuando confesó su pecado que la misericordia de Dios lo alcanzó y su vida fue restaurada. Esa es la buena noticia, no hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Pero para que eso suceda, primero debes reconocerlo y sacarlo a la luz. El enemigo quiere mantenerte en silencio, pero Dios quiere liberarte con la verdad. Si hoy llevas tiempo luchando con un pecado oculto, este es el momento de abrir tu corazón. No lo escondas más. Llévalo a los pies de Jesús. Él no vino a condenarte, sino a perdonarte y darte vida abundante. El pecado oculto es como una gota de veneno en un vaso de agua pura, aunque parezca pequeño, contamina todo el corazón. Puedes engañar a tu familia, a tus amigos o incluso a la iglesia, pero nunca podrás engañar a Dios. Él ve lo que nadie más ve, conoce lo que guardas en lo más profundo de tu corazón y lo que haces en secreto. Hoy en día, el pecado oculto se manifiesta de muchas formas. Una vida en apariencia cristiana, pero con adicciones escondidas. Palabras dulces en público, pero resentimiento y maltrato en lo privado. Rostro sonriente en la iglesia, pero hábitos secretos en la intimidad que esclavizan. Y aunque creas que no le hace daño a nadie, la realidad es que sí lo hace. 1. Te daña a ti mismo, porque vives con culpa y peso en el alma. 2. Daña tu relación con Dios, porque corta la comunión y la sensibilidad del Espíritu Santo. 3. Daña a otros, porque todo pecado termina manifestándose de alguna forma, y tarde o temprano lo oculto sale a la luz. Jesús mismo dijo, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Esa es la verdad, lo que escondes hoy puede derrumbarte mañana si no lo entregas a Dios. Pero aquí está la esperanza, Dios no revela lo oculto para destruirte, sino para sanarte. Él quiere que confieses, que te arrepientas y que seas libre. Porque cada pecado confesado se convierte en una oportunidad para que su gracia se manifieste. ¿Quieres vencer ese pecado oculto? Haz 3 cosas sencillas pero poderosas. 1. Confiesa delante de Dios con honestidad, Él ya lo sabe, pero quiere escuchar tu rendición. 2. Arrepiéntete de corazón, no basta con sentir culpa, necesitas decidir apartarte. 3. Llénate de la palabra y del Espíritu Santo, solo así podrás mantenerte firme y no volver atrás. La séptima cosa que puede estar alejando a Dios de tu vida es la incredulidad y la falta de fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso significa que la fe no es un detalle pequeño en la vida espiritual, es el fundamento mismo de nuestra relación con Él. Cuando dejamos que la duda, el miedo o la incredulidad gobiernen nuestro corazón, es como si apagáramos la conexión con el cielo. La incredulidad no aparece de la noche a la mañana.
Generalmente nace de experiencias difíciles, oraste y no viste respuesta inmediata, esperaste un milagro y no sucedió como pensabas, confiaste y sentiste silencio. Poco a poco, esas heridas alimentan la duda, hasta que empiezas a cuestionar, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que sus promesas son verdaderas? ¿Será que de verdad está conmigo? Ese tipo de pensamientos, si se alimentan, se convierten en un muro invisible que te aleja de la presencia de Dios. Porque en lugar de acercarte con confianza, te acercas con desconfianza. En lugar de adorar con gratitud, lo haces con reservas. Y tu corazón ya no se entrega del todo. Un ejemplo claro en la Biblia es el pueblo de Israel en el desierto. Dios los había librado con poder de Egipto, abrió el mar rojo, les dio maná del cielo y agua de la roca. Sin embargo, una y otra vez dudaban. Su incredulidad los hizo dar vueltas durante 40 años, cuando el plan de Dios era llevarlos en días a la tierra prometida. La incredulidad retrasa promesas, debilita la oración y roba la paz. Y el enemigo lo sabe, si logra sembrar duda en tu corazón, logra enfriar tu fe. Pero aquí está la buena noticia, aunque la incredulidad aleja, la fe atrae. Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. No necesitas una fe gigantesca, necesitas una fe genuina, pequeña pero firme, que confíe en que Dios cumple lo que promete. Si hoy reconoces que la duda ha estado ganando espacio en tu corazón, este es el momento de volver a creer. Decide confiar en Dios otra vez, aunque no entiendas todo, aunque la respuesta tarde, aunque tus ojos no vean aún el milagro. La fe no es sentir, es decidir creerle al Señor por encima de las circunstancias. Hoy hemos visto 7 cosas que pueden estar alejando a Dios de tu vida. El orgullo, la falta de perdón, el amor al mundo, la tibieza espiritual, la desobediencia, el pecado oculto y la incredulidad. Cada una de ellas es como un muro que se levanta en tu corazón y que poco a poco bloquea la presencia del Señor. Pero quiero que escuches esta verdad, ningún muro es tan alto que Dios no pueda derribarlo. Él sigue llamándote, sigue esperando con los brazos abiertos, deseando que vuelvas a ponerlo en el centro de tu vida. No importa que tan lejos sientas que has llegado, siempre hay un camino de regreso, arrepentimiento, fe y entrega total a su amor. El Señor no quiere una parte de ti, quiere todo tu corazón. Y cuando decides rendirle cada área de tu vida, su presencia vuelve con poder, su paz llena tu alma, y su gracia te levanta donde antes estabas caído. Hoy es el día de tomar una decisión, ¿seguirás permitiendo que estas cosas te alejen, o darás el paso para acercarte más a Dios? Si tu deseo es volver a su presencia, escríbelo en los comentarios. Yo decido volver a Dios. Y hazlo como un acto de fe y de valentía. Y si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque cada día compartimos palabras que pueden fortalecer tu fe, acercarte más a Dios y recordarte que no estás solo en tu caminar espiritual. Recuerda, cuando dejas lo que te aleja, Dios te acerca más a su corazón.